El conocido como Desastre del 98 marcó el fin del Imperio Español de ultramar. La intervención de Estados Unidos en ayuda de los rebeldes filipinos y cubanos decantó la balanza del lado de nuestros enemigos. La metrópolis española estaba demasiado lejos del frente de batalla, y no se pudo o no se quiso reaccionar a tiempo para enviar refuerzos que pudieran frenar a los estadounidenses. De todos es conocido que la contienda se decidió en el mar, cuando la moderna flota de los Estados Unidos de América destrozó a una más antigua y peor equipada Armada Española, que pese a todo supo sucumbir con honor, porque, como dijo Méndez Núñez años antes, más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Este análisis breve tendría que ser mucho más profundo. Realmente, las tropas españolas y la Armada estaban ya desgastadas de una continua lucha contra los rebeldes de estas dos provincias españolas. Es cierto que la flota de los yanquis era más moderna, pero no mucho más de lo que era la española. Sin embargo, esta no pudo equiparse bien para un combate que le pilló demasiado pronto después de haberse enfrentado durante muchos meses a los rebeldes. Esto fue especialmente así en el caso de Filipinas. Al final, dos batallas, las de Cavite y Santiago, como hemos dicho, decidieron el futuro de una guerra en la cual las malas lenguas dicen que muchos miembros del gobierno no quisieron aportar lo necesario para enfrentarla y que prefirieron tener esta derrota y olvidarse de esas dos provincias de ultramar que tan españolas eran como Cuenca, Soria, Lugo o Barcelona. Sin embargo, en tierra se dieron más combates, y que no se conocen tan bien como estas dos derrotas por mar. Y es que fueron las dificultades que los yanquis encontraron por tierra, en especial en su avance hacia Santiago de Cuba, donde destacamentos de soldados españoles, mucho menos numerosos, les crearon serias dificultades, pues fue esto lo que también sembró la duda entre las tropas de los Estados Unidos. Hay quien dice que hasta el punto de llegar a plantearse la retirada, de haber llegado a tiempo los refuerzos españoles antes del mencionado combate naval de Santiago de Cuba. Cierto es que la táctica española de concentrar la mayor parte de sus tropas en la capital cubana pudo haber sido equivocada, pues se dejaron posiciones estratégicas muy mal defendidas. Pero también es cierto que las tropas españolas estaban bastante mejor entrenadas en la época que las del ejército americano, donde los soldados profesionales eran una minoría, y se nutrían en su mayor parte de voluntarios sin ninguna experiencia en combate. Y estos pronto se vieron superados por un clima infernal. Además, a esto hay que sumar que aunque parezca difícil de creer, y en claro contraste con lo que nos pasó en el mar, el equipamiento de los soldados americanos era peor que el español. Y es en este contexto que llegamos a la gloriosa jornada del 1 de julio de 1898, donde una vez más las armas españolas, pese a la derrota, se cubrieron de gloria. Todo empezó en el poblado del Caney. El mando americano había elegido este día para lanzar su ataque final por tierra sobre Santiago. Para ello, creyó que lo más conveniente era apoderarse de las lomas de San Juan, un punto estratégico que se alzaba sobre la ciudad. Para ello, el general de Estados Unidos Shafter dividió sus fuerzas en 3 divisiones, destinando 2 al ataque principal sobre las lomas y la otra, mandada por Lawton, contra la aparente débil posición del Caney. Allí se encontraba el general español Vara del Rey con apenas 550 hombres entre españoles y cubanos leales, además de 2 cañones de montaña. Enfrente iba a tener casi 7.000 soldados norteamericanos, encuadrados en 4 divisiones, además de 1 millar de cubanos rebeldes y 4 cañones de 81 milímetros.
Pese al escaso número de combatientes, la posición estaba bien estructurada, con el pequeño fuerte del Viso y rodeada con 6 blocaos. Recordemos que los blocaos, aquí igual que en África, eran posiciones defensivas no muy bien defendidas que se creaban sobre la marcha. Además, se había fortificado todo el poblado, en especial la iglesia y la cárcel, construidas en piedra y las cuales fueron aspilleradas. El ataque norteamericano pretendía fijar a los españoles en esa posición, evitando así que atacaran el flanco norteamericano en las lomas de San Juan. Se calculó que la posición caería en poco más de 2 horas. No sabían los norteamericanos cuán equivocados estaban. El ataque se inicia a las 6:30 de la mañana, con fuego de artillería de las 4 piezas norteamericanas, que no encontraron respuesta, por los 2 cañones españoles carecían de munición. Una vez más nos topamos con el problema de la falta de material, el desgaste de combates previos. Tras media hora de un fuego poco eficaz por la distancia en la que habían colocado las piezas, Lawton envía 2 divisiones, unos 4.000 hombres en total, al asalto de la posición. Pero aquí se encuentra la primera sorpresa, cuando los fusileros españoles les frenan con un fuego muy eficaz. Algunos consiguen llegar a la cima de la posición, pero enseguida son expulsados por los bravos españoles. Lawton envía otra división de 1.500 hombres, obteniendo un nuevo fracaso. La situación cada vez se le complica más, pues su superior, Shafter, que también encuentra serias dificultades en las lomas de San Juan, le pide que abandone el Caney y le ayude en el ataque principal. Lawton, herido en su orgullo, se niega, pues no ceja en su empeño de tomar esa posición apenas defendida por medio millar de hombres. Envía el ataque a su última división, que tampoco tiene ningún éxito. Será entonces cuando tome una brillante decisión que le va a llevar a la victoria, pues decide adelantar 500 metros sus piezas de artillería, a raíz de lo cual esta vez sí empiezan a causar graves daños en el fuerte español. Tras machacar con este fuego a los españoles, una de las brigadas se lanza de nuevo al asalto a las 3 horas de la tarde, encontrando ya muy pocos defensores capaces de plantarle cara y tomándola al fin. Pese a ello, los españoles resistirán 2 horas más por las calles del poblado, obligando a los norteamericanos a tener que avanzar casa por casa. Son las 5 de la tarde cuando los supervivientes españoles han agotado los 150 cartuchos por hombre que les correspondían y ven como el enemigo se hacen con todo el poblado. Las bajas españolas son de 38 muertos, 138 heridos y 130 prisioneros. El resto, al mando del teniente coronel Puñet, pudo retirarse a Santiago por un sendero que desconocían los americanos. Entre los muertos estaban el propio Vara del Rey y sus 2 hijos, a los que vio morir antes de ser alcanzado por una bala cuando lo retiraban herido en una camilla. Los americanos, que no habían podido cumplir su objetivo de apoyar el ataque en las lomas por ese flanco, habían tenido 81 muertos y 360 heridos, además de otros 150 guerrilleros cubanos. Para entender lo heroico de este combate, creo que lo mejor es el testimonio de un hombre neutral allí presente, el agregado militar en Washington de las embajadas sueca y noruega, el capitán sueco Wester, que dejó estas palabras que han de pasar a la historia. El 30 de junio por la tarde, el ejército americano se concentró al este de Santiago para prepararse al ataque. La brigada Dulfi se dirigió por la costa hacia Aguadores. El núcleo principal de las fuerzas formaba 2 agrupaciones. En el pozo se situaron las divisiones Kent y Wheeler, con 3 baterías, mientras la división Lawton, con una batería, marchaba hacia él para ocupar una posición al este del Caney. La brigada Butter constituyó la reserva, situándose al este del pozo. Frente a ellos, el general Vara del Rey ocupaba el Caney con 500 hombres de infantería. En Aguadores había 1000. En el centro, el general Linares emplazó sus avanzadas, formadas por 1200 hombres, que se situaron a las alturas de San Juan, mientras que los fuertes de la entrada del puerto y los atrincheramientos que defendían Santiago quedaban guarnecidos con 5500 hombres.
El 1 de julio, al punto del día, la división Lawton comienza su movimiento de avance hacia el Caney. La confianza reina en el campo americano, donde el único temor consiste en que el enemigo se escape sin combatir. Pero en el Caney, como se verá, están muy lejos de pensar así. Las casas del pueblo han sido aspilleradas. Se han abierto trincheras en un terreno pedregoso. Y el juego de unas y otras es rasante sobre un espacio de 600 a 1200 metros. En la punta nordeste de la posición, el fuerte del Viso, guarnecido con una compañía, ocupa una colina desde la cual se dominan todos los aproches. Los americanos se proponían envolver la posición española, para lo cual la brigada Chaffee se dirigió desde el nordeste hacia el Viso, la de Lowlot desde el sudoeste hacia la desembocadura del camino que une el Caney con Santiago, mientras que una batería se colocó en posición al este del pueblo, y la brigada Miles ocupaba el sud d'Oquerau, formando el ala izquierda. Hacia las 6 de la mañana comenzó el fuego de las trincheras españolas. De improviso se descubre sobre ella una línea de sombreros de paja. Inmediatamente el ruido de una descarga, seguido de la desaparición de los sombreros. Esta operación se repite cada minuto, observándose una gran regularidad y acción de voluntad firme, lo que no deja de producir una profunda impresión en la línea de exploradores americanos. Las balas cruzan el aire, rasando el suelo, hiriendo y matando. Poco tiempo después, toda la brigada Chaffee se encontró desplegada, pero sin poder avanzar un paso, y la de Lowlot se vio también detenida. Mientras el fuego de la infantería aumenta progresivamente, la batería americana comienza a disparar. Como los españoles no cuentan en el Caney con un solo cañón, el fuego puede hacerse con la misma tranquilidad que en un campo de maniobras. Las piezas pueden hacer daño sin peligro alguno de recibirlo. A los pocos momentos las granadas estallaban por encima de las trincheras, alcanzaban las casas del pueblo y todo. Perforaban los muros del Viso, proyectando los shrapnel su lluvia de plomo sobre la posición. Mas a pesar de todo, en el fuego español se observa igual continuidad e igual violencia. Delante del Viso se descubría un oficial paseándose tranquilamente a lo largo de las trincheras. Fácil es comprender que el objeto de este peligroso viaje, en medio de los proyectiles, de que el aire está cruzado, no es otro sino animar con el ejemplo a los bravos defensores. Se le vio, de cuando en cuando, agitar con la mano su sombrero y se escuchaban sus aclamaciones. ¡Ah, sí! ¡Viva España! ¡Viva el pueblo que cuenta con tales hombres! Las masas de infantería americana se echaban y apretaban contra el suelo hasta el punto de parecer clavadas a él, no pudiendo pensar en moverse a causa de las descargas que la pequeña fuerza española les enviaba cada instante. Se hizo preciso pedir socorros, y hacia la 1 avanzó Miles desde Duqueró, entrando en la línea a la derecha de Lowlot, y hacia las 3 la cabeza de la brigada de reserva se desplegaba a la derecha de Chaffee, pero en el alto de las trincheras el chisporroteo de los Mausers se escuchaba siempre. Por fin, a las 3 y 36 minutos, la brigada Chaffee se lanza al ataque contra el Viso, pero queda al principio detenida al pie de la colina, y no invade el fuerte sino después de un segundo y violento empuje. Los españoles ceden lentamente el terreno, demostrando con su tenacidad en defenderse lo que los muchos militares de autoridad no han querido nunca admitir: que una buena infantería puede sostenerse largo tiempo bajo el fuego rápido de las armas de repetición. El último soldado americano que cayó fue herido a 22 pasos de las trincheras. Aunque la clave de la posición estaba conquistada, la faena continuaba. Yo seguí, con el corazón oprimido por la emoción, todas las pericias de esta furiosa defensa y de este brusco ataque. Desde el Viso, una vez ocupado, las tropas americanas comienzan a tirar sobre el pueblo, que es también en este momento el objetivo de la brigada Lowlot. Pero la ocupación no se efectuó hasta las 4:30, hora en que los últimos españoles abandonaron las casas para recomenzar el fuego desde una colina situada a 600 metros al oeste. Admirable obstinación de resistencia, a la que todos contribuyen hasta el último instante. Detrás de la línea de batalla americana se arrastraban los cobardes chacales de esta guerra, los cubanos. Desde los bosques de palmeras, situados al este del Viso, habían tomado alguna parte la acción. Allí fui y presencié una escena repugnante. Dos hermosos muchachos catalanes estaban tendidos y medios desnudos entre las altas hierbas, sus negros cabellos manchados de sangre, sus ojos abiertos y vidriosos, y debajo de estos pálidos y desfigurados rostros
Sus gargantas estaban abiertas por esas heridas delgadas y profundas que el machete produce. Mi misión, inactiva y neutral, no me permitía sino huir de allí para sustraerme a este horrible espectáculo, y así lo hice, dirigiéndome hacia las tropas americanas que en aquel momento daban el asalto al Viso. Y a sus jefes me acerqué rogándoles el envío de centinelas que cuidaran de los heridos españoles que quedaban detrás de las trincheras conquistadas. Generosos como siempre para los desgraciados, los americanos escucharon mi súplica, y, curiosa circunstancia, mientras me ocupaba de salvar a mis camaradas españoles, una bala de sus compatriotas en retirada me alcanzó, pero felizmente solo llegó a atravesar mi capote. El ruido del combate no cesó sino cuando el sol estaba a punto de ponerse. Durante cerca de 10 horas, 500 bravos españoles resistieron unidos y como encadenados sin ceder un palmo de terreno a otros 6.500 provistos de una batería, y les impidieron tomar parte en el principal combate contra las alturas del Monte San Juan. Después de esto, ni una palabra más se escucha en el campo americano sobre la cuestión de la inferioridad de la raza española. ¿Y esta lucha del Caney no aparecerá siempre ante todo el mundo como uno de los ejemplos más hermosos de valor humano y de abnegación militar? Quien haya tomado parte en ella, ¿no es bien digno de una honorífica recompensa? Contemplad ese pueblo. Las casas están arruinadas por las granadas, las calles cubiertas de muertos y heridos. El general Vara del Rey está ya, muerto, sus oficiales al lado suyo, muertos. En derredor multitud de oficiales y soldados. Todos han llenado su deber, desde el primero hasta el último. Dichoso el país que es tan querido de sus hijos. Dichosos los héroes que han sucumbido en un combate tan glorioso. Con su sangre han escrito en la historia el nombre del Caney, como uno de los más brillantes episodios guerreros, y con letras de oro deben inscribirse también entre las banderas de las tropas que allí combatieron. Hermoso, sin duda, el testimonio de este militar agregado sueco. Curioso cuando habla de que ya no se iban a cuestionar la inferioridad de la raza española. Y es que durante los días previos al inicio de las hostilidades, a partir de los hechos del acorazado Maine, entre los estadounidenses y los españoles, la prensa yanqui, especialmente la prensa más amarilla y sensacionalista, atacó sin piedad a lo que era España, todas sus costumbres y su cultura, haciendo creer a los americanos que se enfrentaban a una raza inferior. Cuán equivocados estaban y se dieron cuenta en combates de este tipo. Como se ha visto, el Caney era un ataque secundario, pero fundamental para apoyar el ataque principal, el cual se iba a dar en las lomas de San Juan. Allí, de manera incomprensible, por lo estratégico de la posición, los españoles solo dejaron una débil doble línea defensiva, prefiriendo concentrar al grueso de las tropas en la capital. La primera línea contaba con una serie de trincheras, alambradas y pozos de tirador defendidas por 521 hombres. A unos 700 hombres, a la retaguardia, se encontraba la segunda, donde el general Linares estableció su cuartel general y que contaba con 411 hombres. Los españoles tenían 5 piezas de artillería, por 12 de los americanos, más 4 cañones Gatling. Aquí la proporción de hombres es aún más escandalosa que en el otro combate, pues los americanos reunieron para el ataque 15.000 soldados, más 4.000 rebeldes cubanos. Pocos después de las 8 de la mañana se inicia el ataque artillero, con el mismo éxito que en el Caney, solo que además aquí los españoles contaban con 2 cañones Krupp que alcanzan a los artilleros americanos y a los primeros soldados desplegados frente a la posición. E igual que en el Caney, los americanos se lanzan al asalto, confiados de la poca resistencia con que iban a enfrentarle los españoles. Volvemos a repetir que después de meses en los que esta prensa amarilla, como antes decíamos, de Estados Unidos, había impulsado a su país a la guerra y se había desprestigiado hasta el insulto a los españoles, los soldados yanquis tenían la creencia de que sus enemigos, los mismos que habían conquistado el mundo 4 siglos atrás, era una raza inferior llena de cobardes y pusilánimes. Y como hemos dicho antes, también aquí les iban a mostrar los raros que estaban. Los americanos empiezan a caer ante el fuego de los Mauser españoles, mucho mejores que los Remington americanos. Cunde el pánico entre sus líneas, y hay muchos hombres que
se niegan a seguir avanzando ante los certeros disparos de los españoles. De haber contado con más tropas, los españoles hubieran podido aprovechar este momento para dispersar a las desordenadas tropas norteamericanas. En este momento, los yanquis lanzan un globo aerostático para tratar de ver la disposición de las fuerzas españolas. Pero su color amarillo sobre el azul del cielo lo convierte en un blanco fácil para las tropas españolas, que lo baten enseguida, además de disparar a su punto de origen, donde efectivamente se concentra un gran número de norteamericanos que sufren el fuego artillero de sus enemigos. Sin embargo, en su corto vuelo, el globo ha descubierto un sendero, por el que las apelotonadas fuerzas norteamericanas consiguen avanzar para empezar a envolver a las fuerzas españolas, concentrando sus avances en el punto conocido como Kettle Hill, además de en San Juan. Reinician su avance, pero el fuego combinado de los Mauser y los cañones españoles les frena una vez más. Es entonces cuando se pide el refuerzo, no atendido, de las tropas que luchaban en el Caney, como antes vimos. Los combates siguen, y será clave la toma de Kettle Hill por parte de la División de Caballería Americana, que cae tras una intensa resistencia, pero que ahora obligará a los españoles a distraer fuerzas de la defensa principal en San Juan. A esto se suma que los españoles se quedan sin munición para sus cañones, y los norteamericanos colocan a 500 metros 3 ametralladoras Gatling que barren el frente español con su nutrido fuego. Por si fuera poco, el silencio de la artillería española permite a la norteamericana, frenada hasta entonces, apoyar el avance de sus hombres. En estos momentos los españoles tienen dos frentes abiertos, y les está cayendo todo lo que tienen los norteamericanos, sin contar con apenas munición con la que defenderse. Los españoles retroceden de las trincheras a los bloqueos y de aquí a la segunda línea defensiva, donde solo llegan 8 hombres. Cuando los yanquis van conquistando las posiciones, solo encuentran cadáveres como enemigos a su avance. Los españoles llegan incluso a sacar a los heridos de los hospitales cercanos para poder mantener la defensa. A las 4 de la tarde, los norteamericanos se hacen con la loma, que es un auténtico cementerio. En el momento más crítico, llegan unas tropas de refuerzo que han desembarcado de la flota del almirante Cervera. Lanzan un sorprendente contraataque, que pese a no lograr recuperar ninguna posición, y costarle la vida a su jefe, el capitán de navío Bustamante, por lo cual obtendrá la laureada, consigue meter el miedo en el cuerpo de los norteamericanos, que además siguen esperando que lleguen los refuerzos del Caney. Han tomado las lomas, pero a un alto precio, 205 muertos y 1.180 heridos, un 10% de las tropas destinadas en Cuba, además de 200 cubanos rebeldes. Por su parte, los españoles han tenido 165 muertos, 376 heridos y 121 prisioneros. Lo que acaba de destrozar la moral de los norteamericanos es el darse cuenta de que, pese al valor estratégico, allí los españoles solo habían destinado una pequeña parte de sus tropas, y que pese a ello los han frenado durante toda la jornada y han acabado con la 10ª parte de sus tropas. Debido a esto, deciden asegurar sus posiciones y no tocar Santiago, donde está prácticamente todo el ejército español destinado en la isla. El futuro presidente Roosevelt, que comandó la división de caballería que tomó Kettle Hill, y por lo que muchos años después de su muerte recibió la medalla del Congreso, máximo condecoración de Estados Unidos y único presidente que la posee, pidió al senador Cabot que convenciera al presidente de que le mandara todos los regimientos y piezas artilleras disponibles, pues la situación era crítica y el desastre militar estaba cercano. El general Shafter, jefe de todo el contingente, el 3 de julio le envía un telegrama al secretario de guerra, donde le informa que piensa retroceder 5 millas, pues pese a tener la ciudad cercada por el norte y el este, su línea es muy débil. Es muy importante darse cuenta que si en ese momento las fuerzas españolas hubieran contraatacado desde la capital, a buen seguro habrían deshecho a todo el ejército de tierra norteamericano, causando el desastre que se temía Roosevelt. Pero es entonces cuando la escuadra española realiza la incomprensible salida del puerto de Santiago, donde estaba bien protegida, a plena luz del día, y que fue destrozada por la Armada de Estados Unidos, precipitando así el fin de una guerra que se había puesto muy complicada para las fuerzas norteamericanas. Una vez más, unos políticos incompetentes tiraban por tierra el trabajo y la lucha de los mejores soldados que esa tierra había tenido sobre su suelo.
Para consultar estas batallas y otros, recomendamos recientemente la web eldesastre98.com, donde se trata todo esto de una manera mucho más detallada y se puede entender este conflicto en todo su conjunto. Como hemos dicho al principio, en España cuestiones políticas parecieron frenar cualquier intento de resistencia o de retomar la iniciativa. Las dos batallas, tanto la de Filipinas como aquí en Cuba, donde hoy hemos centrado nuestro comentario, fueron decisivas para dejar a las tropas de tierras aisladas y causar la derrota final. Bravos soldados, como los que se batieron en estas batallas del Caney y las Lomas de San Juan, pudieron al menos salvar la honra de ese viejo león hispano que estaba dando sus últimos rugidos en sus provincias de ultramar. Dejando de lado el papel de los políticos, volvamos a recordar al gran protagonista de la jornada, el general Vara del Rey. Cuando era retirado, era cargado por dos camilleros, pero tanto él como estos fueron atacados por los insurrectos, los mambises cubanos. Una vez más el general fue herido en la camilla, y bajo el fuego de estos rebeldes, los camilleros abandonaron el cuerpo. En la batalla también habían muerto su hermano, capitán de infantería Antonio Vara del Rey, y uno de sus sobrinos, el segundo teniente Alfredo Vara del Rey. Sus hijos, como hemos apuntado antes, también cayeron en la contienda. Por estas acciones, el general recibió a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando, y el ejército estadounidense lo enterró con todos los honores, reconociendo su papel en la batalla. Posteriormente, acabada la contienda, también colaboraron en repatriar sus restos a España. Hoy en día recordado con su nombre en las calles de más de 10 ciudades españolas, y especialmente con un monumento en su natal Ibiza y otro en la capital, Madrid. El desastre del 98 trajo sobre España un gran pesimismo. Dio nombre a una de las generaciones literarias más importantes del siglo y fue el principio del fin. Nos llevó a intentar conquistar un nuevo imperio en el norte de África, a derramar mucha más sangre por mantener el nombre de España. Pero hoy, a pesar de esos desastres navales que nos llevaron a la derrota en Cuba y Filipinas y perder nuestras últimas posesiones allende del mar, hemos querido recordar a estos héroes que supieron vender cara, tanto aquí en Cuba como en Filipinas, los últimos estertores de este imperio, y dejar la bandera de España en el más alto lugar, demostrando a esos enemigos que antes les menospreciaban que se enfrentaban al mejor soldado que ha dado el mundo, el soldado español.